Hola, qué gusto que nos acompañen en este análisis visual. Hoy vamos a desentrañar un concepto, híjole, súper profundo de la antigua filosofía hermética, el famoso principio de polaridad. Y, a ver, no se preocupen, no nos vamos a quedar en pura teoría abstracta o aburrida. La idea de hoy es convertir todo esto en una herramienta, literal, para los retos que vivimos en el día a día. Así que, vamos a darle. Lo realmente fascinante de este concepto es cómo expone un choque brutal en nuestra forma de percibir el mundo. Fíjense, la mente humana casi siempre está atrapada en la idea de las dualidades extremas. O sea, nos acostumbramos a ver todo en blanco o negro, los buenos contra los malos, la luz contra la oscuridad. Pero, y aquí viene lo interesante, la filosofía hermética nos dice que esta división tan tajante es una completa ilusión. Los opuestos no son fuerzas separadas en una guerra constante. Y para entender esto a fondo, vayamos directo a la fuente. El cuarto axioma del Kybalión nos dice, y cito, todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo, los opuestos son idénticos en naturaleza pero diferentes en grado. O sea, el momento en el que nos cae el 20 aquí es darnos cuenta de que los opuestos no son cosas distintas, son exactamente lo mismo, nada más que vibrando en niveles diferentes. Entonces, nuestra hoja de ruta para hoy es muy clara. Primero, el principio de polaridad. 2, sus manifestaciones. 3, entraremos a la alquimia mental y la transmutación. 4, observaremos su uso en la magia. Y cerraremos con el termómetro mental. Pasemos rapidísimo de la filosofía a la acción. Sección 1. El principio de polaridad y la descodificación de la escala única. Bueno, eso que nosotros consideramos como opuestos no existe de manera independiente. No están en esquinas separadas del universo, sino en una sola escala. Imaginen un termómetro. Si lo vemos de cerca, es físicamente imposible, de verdad imposible, marcar una línea exacta y decir justo aquí termina el frío y empieza el calor. ¿Por qué? Pues porque son solo variaciones de la misma vibración térmica. Y pasa igualito con la luz y la oscuridad. La oscuridad total es básicamente la ausencia de luz en su punto más extremo. Todo opera sobre una sola línea continua. Y esto nos lleva a algo loquísimo, la famosa paradoja de los extremos. Es una ley fascinante. Si empezamos a viajar hacia el este, y seguimos sin parar, eventualmente vamos a llegar al oeste. ¿No es increíble? Los extremos están literalmente destinados a tocarse. Esto nos demuestra que muchas de esas verdades absolutas a las que a veces nos aferramos son apenas semiverdades. La línea no es infinita hacia los lados. Piénsenla más bien como un círculo donde, tarde o temprano, los polos se terminan encontrando. Sección 2. Manifestaciones de la polaridad a través de los planos de la existencia. Ahora, este principio no es nada más filosofía para sonar intelectuales. Es algo que moldea activamente cada capa de nuestro universo. Pensemos en nuestro propio planeta, en el plano físico. El polo norte y el polo sur. Son fuerzas inseparables. Si agarramos un imán y lo partimos a la mitad pensando en quedarnos solo con el lado positivo, pues no se puede. La naturaleza, en automático, crea un nuevo par. Es una regla estricta que aplica a la materia, a la energía y a las fuerzas de atracción y repulsión. Pero la cosa se pone todavía más profunda si escalamos al plano mental y espiritual. En nuestra mente tenemos el amor y el odio, el valor y el miedo. Fíjense que los textos herméticos describen al odio como el amor, pero volteado al revés. Y aquí hay un dato clave para entender la psicología. Es muchísimo más fácil transformar el odio en amor que la indiferencia en amor. ¿Por qué? Porque el odio y el amor ya traen una carga altísima, ya están vibrando súper fuerte en la misma escala. En el ámbito espiritual pasa igual. Lo divino y lo humano son solamente dos polos de una misma e inquebrantable realidad única. Sección 3. Alquimia mental y transmutación. El verdadero arte de la polarización. Dejemos ya tanta descripción y pasemos a la acción, a la ejecución consciente. Vamos a ver un caso súper práctico. Analizaremos cómo aplicar un proceso metódico para transmutar, o sea, cambiar, una mentalidad de escasez y convertirla en una realidad de abundancia. Este es el verdadero trabajo de un alquimista moderno operando desde su propia conciencia. Para esto, las fuentes nos dan 4 pasos precisos y secuenciales. Paso 1. Identificar la escala. Hay que darnos cuenta de que la escasez y la abundancia se miden con la misma regla, la gran escala de la provisión. Paso 2. Reconocer el grado actual. Estar en carencia es solo estar en el escalón más bajo, no es una sentencia de por vida. Paso 3. Y aquí está el secreto de todo. Enfocarse en el polo opuesto. Acuérdense que lo que se resiste, persiste. No hay que luchar a muerte contra la pobreza, sino clavar toda la atención en la abundancia. Y el paso 4, el desplazamiento consciente. Empezar a pensar y sentir en niveles superiores.
Con el simple acto de practicar la gratitud por las cosas chiquitas del día a día, en automático subimos de nivel y alejamos a la mente de la escasez. Pasemos a la sección 4, el uso en la magia y la dirección del cambio. Ojo aquí, cuando la filosofía hermética habla de magia, no estamos hablando de batallas épicas ni de trucos de película. Es un mecanismo súper sutil y enfocado para transmutar energía en las escalas que ya mencionamos. Primero, tienen el arte de deslizarse. Una persona que domina esto no brinca de un estado a otro de la nada. Usa su pura fuerza de voluntad para deslizar su percepción poco a poco. Si surge el miedo, se concentra implacablemente en el valor. Segundo, se trata de neutralizar el conflicto, pero inyectando armonía en vez de alimentar la pelea. Y por último, la utilización de símbolos rituales. Representar lo masculino y femenino, o la luz y la sombra, sirve para unificar fuerzas y generar esa chispa necesaria para lograr que las cosas pasen en la vida real. Y derivado de esto, existe un concepto que de verdad vale oro: la inmunidad vibratoria. Básicamente es uno de los escudos protectores más impresionantes que existen. Piénselo así: si logramos anclar la mente en un nivel súper alto, digamos en un estado de paz genuina, nos volvemos casi intocables para las malas vibras. Si en un lugar predomina la ira o el estrés, esas vibraciones bajas literal nos van a rebotar. ¿La razón? Pues porque hay una incompatibilidad total de niveles. Simplemente no encuentran por dónde engancharnos. Sección 5. El termómetro mental y la maestría práctica. Bueno, vamos a aterrizar toda esta metodología en un escenario moderno, de esos que nos estresan a todos. La pregunta de millones: ¿cómo neutralizamos de manera efectiva un ambiente completamente hostil? Imaginen que entramos a una junta de negocios que se corta con tijera de lo tensa que está. El ambiente es pesadísimo, lleno de negatividad. ¿Cómo desactivamos esa bomba de tiempo usando todo lo que acabamos de aprender? La estrategia hermética nos da una respuesta de 3 tiempos. Paso 1, el reconocimiento. Quien entra a esa sala se da cuenta de que esa hostilidad no es un demonio indestructible, es solamente el grado más bajito de la amabilidad. Paso 2, el anclaje. En lugar de engancharse, enojarse y bajar a ese nivel hostil, la persona se planta firme internamente y se aferra a una cortesía inquebrantable. Y paso 3, la proyección. Usando pura voluntad, se proyecta hacia afuera esa cortesía. Y por pura inducción, como si fuera magnetismo, esa alta frecuencia empieza a elevar la temperatura de la reunión, jalando inevitablemente a todos los presentes hacia un polo mucho más positivo. Y para cerrar este análisis con un broche de oro, vamos a reflexionar en esta frase brutal: el practicante no destruye el frío, simplemente añade calor. ¡Wow! O sea, para tener verdadera maestría sobre nuestra realidad, no hace falta desgastarnos intentando destruir toda la negatividad del mundo. El estrés, la falta de dinero, la tristeza, al final del día, todo es una simple cuestión de grados. Así que la gran pregunta con la que quiero que nos quedemos hoy es: la próxima vez que enfrentemos los inevitables conflictos del día a día, ¿vamos a seguir peleándonos contra el frío o vamos a empezar de una vez por todas a inyectar mucho más calor? Ha sido un verdadero placer compartir este espacio. Nos escuchamos en la próxima explicación.